Muy bien, muy buenos días, muchas gracias ahí por la espera y disculpas por los inconvenientes técnicos. Pues muchas gracias por estar nuevamente en este miércoles de webinar. Bienvenidos a todos. Hoy traemos un tema muy interesante que es la anatomía de un ciberataque. Mucho hemos escuchado sobre los ciberataques, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver de qué se compone un ciberataque, ¿verdad? Y qué es lo que lleva todo ese ciberataque y todo lo que implica también, ¿verdad? Tenemos nuevamente la participación de Carlos García. Él es profesional en sistemas de información y seguridad informática. Y pues para la empresa SPC International, una empresa que se dedica especialmente a la ciberseguridad, a dar soporte a sus clientes en infraestructura y análisis y todo esto, ¿verdad? Por decirlo así, es una empresa de tecnología, ¿verdad? Entonces ellos están especializados en todos estos temas y considero yo que han visto todo lo que se puede llegar o lo que puede llegar a hacer con un ciberataque, ¿verdad? Entonces, es muy importante para nosotros lo que nos tenga que mostrar Carlos, porque no estamos libres de los ciberataques y máxime ahora en esta era que todo se está volcando a la digitalización. Entonces, tenemos que saber por dónde podemos ir navegando y qué puede ser seguro para nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, bienvenidos nuevamente y sin más que agregar, pues le doy la bienvenida a Carlos. Muchas gracias por estar nuevamente acá con nosotros en los miércoles de webinar. Y adelante, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, un placer el poderlos acompañar y el poder compartir un poco el conocimiento que tenemos en el tema. Y la verdad, como lo dices, no hay ni una sola organización que esté fuera, ¿verdad?, de que pueda llegarle a suceder un ciberataque. Y más con el crecimiento del cibercrimen, que realmente ahora el cibercrimen ya es una tendencia a nivel mundial y es un negocio realmente. O sea, y podríamos decir que está superando a términos como lo que son el narcotráfico y como es el crimen organizado, ¿verdad? O sea, sí son situaciones bastante fuertes que al final de cuentas, como un negocio y como todo negocio, pues busca lucrar del crimen, y lo mismo sucede con los ciberataques. Entonces, voy a compartir mi presentación. Por favor, agradeceré si me confirman que ya la vean. Sí, ya se puede ver Listo, la pantalla. listo, perfecto. Un poco de mi persona y de SPC. Pues nosotros, como lo mencionabas, SPC somos una empresa regional de soluciones de ciberseguridad, y hemos venido creciendo en toda Centroamérica, ¿verdad? Con servicios desde lo que son todos los temas tecnológicos de arquitectura de las organizaciones, y hemos venido evolucionando en servicios de ciberseguridad para ayudar a las organizaciones a afrontar estos retos. Y muy breve mi perfil, más de 12 años de experiencia en el tema de tecnología, ¿verdad? Todo lo que es infraestructura, telecomunicaciones y seguridad de la información. Actual gerente de soluciones de SPC Internacional Centroamérica, y soy auditor líder de seguridad de la información, auditor de sistemas de gestión de cumplimiento, auditor interno en temas de continuidad de negocio, y tengo especializaciones en temas de ciberseguridad, y también en temas de gestión de proyectos y en gestión de riesgos, y pertenezco pues a varias organizaciones en temas de auditoría de sistemas, seguridad de la información y desarrollo de aplicaciones seguros. Eso en términos muy generales. Em, ¿Por dónde empezamos? Y quiero que vayamos entendiendo un poco esta gráfica, y donde yo quiero darles un poco contexto de dónde es que estamos nosotros parados a nivel del crecimiento disruptivo que ha tenido las tecnologías. Como sabemos, la tecnología ha venido en un crecimiento enorme, ¿verdad? Y desde los años más o menos 2000 ha sido un crecimiento imparable que no hemos logrado nosotros lograr equiparar, ni como personas, ni como empresas, ni como organizaciones públicas o instituciones públicas. ¿Qué sucede con esto?
que lo que estamos viendo entre cada uno de estos puntos es una brecha, ¿verdad? Es un abismo, por decirlo así, que existe entre la tecnología y las personas, entre las personas y los negocios, la tecnología y los negocios y la tecnología y las políticas públicas. Y vemos que las políticas públicas, como el tema de la gestión como tal, de la seguridad de la información como una política de Estado, viene siendo una brecha bastante grande, lo cual abre muchas oportunidades, ¿verdad? Para lo que les mencionaba, que es el cibercrimen. Y esto lo que pone es que pone a las organizaciones en un punto interesante, ¿verdad? Donde tienen que hacer esfuerzos para poder protegerse de ataques tan sofisticados como los que está teniendo ahora el cibercrimen. En todo esto, pues también ponernos un poquito en contexto que tanto el Foro Económico Mundial como otras instituciones que se dedican a ver el pronóstico de qué es lo que va a pasar en los próximos años, dice que tanto el cibercrimen como la inseguridad en el entorno de ciberseguridad, pues va a ser un punto importante de las agendas tanto de gobiernos como de las agendas de las propias organizaciones y siguen teniendo pues mayor impacto, ¿verdad? Y mayor importancia a nivel de la gestión de una organización como tal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros como organizaciones tenemos que irnos preparando y entendiendo cuáles son esos retos que tenemos que ir afrontando para poder de alguna manera estar preparados y poder abordarlos de una manera integral y estar, pues ahí sí que con el entrenamiento listo para poder afrontar estos retos que nos trae tanto el cibercrimen como el crimen organizado. Otra de los riesgos a nivel de auditoría, este es un informe de Rixinforus, que es una organización internacional que se dedica a ver cuáles son esas tendencias de los equipos de auditoría de las organizaciones y podemos ver que el cibercrimen y la protección de datos está entre los principales retos que tienen ahora los equipos de auditoría, dándonos a entender que ahora el reto de la ciberseguridad ya no es un reto de solo de los equipos de tecnología, sino que debe ser algo de la organización, del negocio y de los directores, ¿verdad? De las organizaciones. Entonces, hoy por hoy tenemos que entender que el cibercrimen ya no es algo que se ve solamente en películas, sino que es algo de nuestro día a día y del cual tenemos que estar preparados. Y acá una frase interesante de este informe que nos decía que nos puedes esperar a que surja una crisis para reaccionar. Y la gente necesita saber qué hacer en caso de emergencia y da tranquilidad contar con un protocolo establecido y un comité de crisis integrado por gente capacitada que se reúne regularmente y sabiendo que los test tanto de backups, ¿verdad? Del respaldo de la información como de las funciones de los sistemas, pues se están realizando de manera integral. Y este es un mensaje que realmente les dejo, porque muchas veces se descuida en las organizaciones y principalmente en las organizaciones públicas, porque las prioridades son otras, ¿verdad? Pero muchas veces se descuida todo lo que está en el entorno de la tecnología, en el entorno de los servicios que tenemos como organización y dejamos esos riesgos abiertos para que se puedan llegar a materializar y al momento de materializar se pueden impactar de manera perjudicial en los procesos de la organización. El mismo informe del Foro Económico Mundial nos menciona cuáles son los tres tipos de ataques más importantes y de los cuales pues tenemos que estar evaluando y uno de estos es el ransomware. Y yo sí quiero hacer énfasis con el título de la charla. Cuando yo estaba pensando en el título de la charla decía anatomía de un ciberataque y nos vamos a especificar mucho en el ataque que es un ransomware que realmente es uno de los ataques que más está afectando a las organizaciones y que más está impactando a nivel mundial, que más está impactando ahora a nivel centroamericano y no digamos en el entorno de Guatemala, que varias organizaciones se han estado viendo afectadas por este tipo de ataques como es un ransomware. Pero antes de empezar ya en materia, quiero contarles un poco de algunos datos preocupantes. La gran mayoría de los ataques se hacen a través de redes oscuras o botnets y la mayoría están dirigidas hacia el sector financiero. Para que una red oscura exista, tiene que existir
muy bajos protocolos de seguridad en los sistemas en los cuales está llegando esta red oscura. Y esta red oscura se puede crear en cualquier ambiente, en cualquier dispositivo que esté a su alcance. Esto puede ser una computadora de nuestras organizaciones que esté utilizando, se está siendo utilizada como un punto de una red oscura. Y este punto puede estar siendo un medio para poder llegar al fin, que sería una institución financiera. Entonces, esto es bien importante entender que muchas veces nosotros podemos ser, o nuestros dispositivos pueden ser una vía para llegar a un fin que no necesariamente es nuestra organización. Otro reto importante es que para el 2023 se estima que 33.000 millones de cuentas serán violadas. ¿A qué nos referimos de esto? Exposición de correos electrónicos, exposición de contraseñas, exposición de servicios que pueden llegar a ser, pues ahí sí que evidenciados, ¿verdad? Tanto en la red oscura, en el Internet oscuro, en el Internet negro que le llaman, el dark web y deep web, y que nosotros pues podemos ser víctimas. Entonces, por eso es que también como personas nosotros tenemos que estar preparados para poder afrontar este tipo de retos. El número de ataques de ransomware ha aumentado, eso es innegable, del año 2020, de la pandemia para acá, esto se incrementó exponencialmente y porque se han estado estableciendo organizaciones más sólidas de cibercriminales. Las amenazas se vuelven más frecuentes en el 68% de los casos cuando una víctima de extorsión cumple las demandas, y ahorita vamos a entender a qué nos referimos con esto de víctima de extorsión. El 70% de las pequeñas empresas y de organizaciones no están preparadas para un ataque cibernético. El 88% de los piratas informáticos profesionales pueden infiltrarse en una organización en un periodo más o menos de 12 horas y una organización puede detectar una brecha de seguridad, es decir, que haya ya alguien dentro de su organización, un cibercriminal, un hacker, ¿verdad? Y dentro de su organización, entendiendo su organización y recopilando información de su organización en más o menos un tiempo de 200 días. Los ataques son tan sofisticados que ahora los hackers em, pueden llegar a la organización sin darnos cuenta y estar conviviendo en nuestra organización por 200 días sin darnos cuenta. Y el cibercrimen, pues como les comentaba, está evolucionando y ellos tienen muchos recursos y están utilizando mucha tecnología, inteligencia artificial, están utilizando machine learning, están utilizando todas las tendencias para hacer sus ataques más sofisticados y poder entonces así ponernos en jaque a nosotros como personas y como instituciones. Un poco con este contexto, pues ya iniciar un poco que entender que es un ransomware, que como les mencionaba, es uno de los ataques más importantes que se están dando a nivel organizacional. Y entonces, en esta analogía de entender entonces el ransomware, y les quiero explicar, un ransomware básicamente es un secuestro de datos. Y es un secuestro tal cual, donde se pide un rescate por los datos que nos están impidiendo tener acceso. Es decir, eh, llegan a nuestros dispositivos, a nuestras computadoras, a nuestra red de la organización, encriptan nuestros equipos y al encriptarlos, pues se vuelve un proceso donde ellos tienen bloqueados esos accesos y no nos dejan entrar a esta información. Y a cambio, pues nos aparece en la pantalla o nos aparece en la red algún tipo de mensaje donde nos dice que toda la organización ha sido secuestrada, que la información y los datos de la organización están encriptados y nos exigen un pago rescate por tener acceso a esta información. Y este es el concepto principal, digámoslo así. Entonces es un secuestro tal cual, pero ese secuestro lleva varias fases de ataque. O sea, no es solamente el hecho de llegar y hacer el secuestro, sino que existen varias fases para que este secuestro se llegue a materializar. Y ahí es donde hago énfasis en entender cuál es entonces esa anatomía de ese ataque, cuál es ese proceso que lleva el ataque para poder entender que estamos siendo víctimas de un posible ransomware. ¿Ok? Otro de los aspectos importantes es que este concepto de ransomware que vemos nosotros como el secuestro de un software o el secuestro de un dato, básicamente era
Y en sus inicios, ¿verdad? Era tal cual, nos encriptaban nuestra máquina, no teníamos acceso y nos pedían un valor de rescate por esto. Pero ahora lo que está pasando es que el ransomware ha evolucionado a ser un servicio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en las redes, en la Deep Web y la Dark Web, que son las redes oscuras, que son las redes que no es el Internet, los cibercriminales están eh, impulsando plataformas y negociando con este tipo de ataques y los están poniendo al servicio de cualquier persona. Es decir, que un grupo de hackers desarrollan un tipo de ransomware que, como les digo, no solamente es el secuestro, sino que es todo un proceso, y lo ponen a disposición de cualquier persona en la Deep Web y en la Dark Web para que esta persona pueda contratar los servicios o pueda comprar el ransomware como tal y ponerlo a disposición del uso que él le quiera dar. Es como decir que nosotros estuviéramos contratando un servicio de correo electrónico, estuviéramos contratando cualquier, pues, otro tipo de servicio, un almacenamiento en nube, como podría ser un Dropbox o algo así, pues lo mismo. Nosotros podemos llegar a suscribirnos a contratar un servicio de ransomware a través de estas redes oscuras. Lógicamente, esto pues no es lo más recomendable, pero así es como está funcionando actualmente este tipo de ataques como servicio. Y en este tipo de ataques como servicio, pues ya han existido algunas marcas, por decirlo así, que se han reconocido. Y ese tipo de marcas, por ejemplo, es Conti. Hace más o menos un par de años, desde hace un par de años, Conti fue bastante sonado porque estuvo realizando varios ataques en Centroamérica. Y Conti básicamente es una pandilla de ransomware que ha logrado pues poner en jaque a varias organizaciones e incluso estados en Latinoamérica. Y me voy a enfocar mucho en Latinoamérica porque obviamente es el enfoque que tenemos que ir tomando y para poder saber en qué contexto estamos. Entonces, Conti es una banda de cibercriminales que ha estado poniendo en una situación complicada a nuestras organizaciones y que ha estado ofreciendo este tipo de servicios de ransomware as a service. Y ellos se especializan en esta doble extorsión. ¿Qué quiero decir con esta extorsión? Y una primera extorsión es cuando encriptan nuestros datos y nos piden un rescate por tener acceso a los datos. Entonces, nosotros supuestamente pagamos, nos mandan la clave de desencripción y ya tenemos acceso a nuestros datos. Pero una doble extorsión es que ellos, en el proceso que encriptaron y previo a encriptar, estuvieron sacando la información de nuestros dispositivos, de nuestra organización y se las llevan a un servidor de ellos y ellos la tienen almacenada. Entonces, ya después de que nosotros hemos hecho el primer pago por conseguir esa clave y desencriptar la información que teníamos bloqueada, y ahora nos piden una doble extorsión por no hacer pública nuestra información que ellos ya se han apoderado. Entonces, ustedes por ahí habrán leído ya de algunas instituciones a los cuales les ha pasado este tipo de temas y que la información, pues, al no verse realizado el pago, pues se hizo pública la información, ¿verdad? Eh, si no se paga el rescate, siguen en ese proceso de chantaje amenazándolas de publicar esa información. Entonces, como les digo, es donde entra el proceso de una doble extorsión. Ahora, ¿qué sucede? Conti es una banda y es una pandilla de ransomware que desapareció a mediados del año pasado, pero muchos de sus miembros y de sus simpatizantes se movieron a otras organizaciones. Y esas organizaciones actualmente, que son las que están liderando ahorita el mercado del cibercrimen, por decirlo así, son Lockbit, Black Belt, que es Black Cat, perdón, que son las dos que quiero mencionar porque son dos de las que más están actuando en Centroamérica y que están poniendo no solo a organizaciones, sino que también a empresas en ciertas complicaciones. Y lo que se debe entender, y lo quiero resaltar, es que atrás de un ataque de ransomware, que cualquiera pensaría, es que el ransomware es un virus. No, el ransomware es un ataque bien especializado y atrás de ese ataque de ransomware hay una banda de cibercriminales actuando y bien organizada. Les doy el ejemplo. Esta es la organización que tenía Conti. Conti
pertenecía a una banda que se llama Wizard Spider y que tiene un líder que se logró reconocer que lo identificaban como Stern, y Conti funciona como ese servicio de ataque, ¿verdad? De ransomware as a service, que se ponía a disposición de cualquier persona que se quisiera afiliar. Estas personas podían encontrar la información de Conti a través de foros que están publicados en la Deep Web y la Dark Web, y todos estos foros se están integrados por varias bandas de gángsters que van alimentando estos foros y que van haciendo pública la información de los servicios de este tipo de ransomware. Toda esta banda de gángster están lideradas por otra ala de negocio, si lo quieren ver, que se llama Trickbot, y otra ala de negocio que se llama Bazarload, que se dedica a mantener las redes oscuras funcionando. Entonces, tal vez el mensaje acá es que quiero que entiendan que atrás de estos ataques hay bandas de cibercriminales organizadas y que el cibercrimen está siendo un negocio y que se está visualizando como ese negocio en crecimiento, y, y que esto nos pone a pensar, bueno, si estamos enfrentándonos a una banda cibercriminal de más o menos, Conti está organizada por más o menos unas 150 personas, la pregunta es cómo nosotros como instituciones, cómo nosotros como organizaciones estamos preparadas para enfrentarnos a una banda de 150 personas. Entonces, ¿o qué estamos haciendo para podernos preparar a atender un tipo de ataque como estos? Entonces, es importante entender que las organizaciones debemos de poner como parte de nuestras prioridades el tema de analizar qué controles, qué procesos y qué niveles de madurez estamos llevando para poder afrontar una situación como estas. Regresando un poco a Conti, que como les digo ya es una organización que eh, actualmente no existe formalmente, pero sigue estando diversificada en varias bandas criminales. Conti lo que buscaba era afectar infraestructuras críticas como hospitales, gobiernos y servicios primarios. Em, Entre las tácticas inteligentes, como les decía, que tenía Conti, era no solo el poder encriptar las máquinas, sino que buscar cómo subir privilegios e incluso contaminar con el mismo ransomware a los sistemas de backups o a los sistemas de respaldo. Entonces, eso lo que puso es otro grado más de complejidad, porque entonces, ¿cómo una organización puede estar preparada a enfrentar un ataque como lo es un ransomware si una de las primeras acciones que hacemos es, ok, formateemos la máquina y pongamos el backup, pero al poner el backup también está encriptado. Entonces, es complejo porque entonces tenemos que ir pensando en medios que nos permitan poder garantizar la continuidad de las operaciones a la hora de una situación de estas. Y esa continuidad de las operaciones tiene que pensar también en el hecho de decir, ok, ¿qué tipo de backups o qué tipo de respaldo voy a hacer para poderme proteger y que este no sea contaminado también? Es tanto el impacto de Conti que en mayo del 2022 el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio una recompensa o estuvo, perdón, ofreciendo una recompensa para quien diera información de la banda de Conti Ransomware, ¿verdad? Entonces, fue bastante el impacto, impactó en organizaciones gubernamentales de Centroamérica, como lo es en Costa Rica, de los cuales les voy a contar un par de casos ahorita, pero sí es una organización bastante compleja y que puso en jaque a los países y que puso, lógicamente, en alerta al mismo Departamento de los Estados Unidos. Y como les comentaba, después del desaparecimiento de Conti, aparecen otras bandas cibercriminales como son DarkSide, Black and Mert, Alphabet, Black Cat, que son tres bandas cibercriminales que han estado atacando México y Centroamérica y han estado pues apareciendo desde el año 2020 y han tenido como su materialización y su fortaleza en el año 2022. Y acá podemos ver cómo ellos están en un foro, ¿verdad? De la Dark Web, cómo ellos ofrecen su dinámica de tarifas y de recompensas a la gente que quiera contratar, ¿verdad? Sus servicios o dar información
por un tipo de ataque que ellos puedan llegar. Y como les digo, pues todo esto se vuelve en un tema bastante importante porque lógicamente cualquier persona puede tener ciertas intenciones y de afectar a alguna organización X y poder entonces contratar estos servicios. Entonces, no necesariamente somos víctimas de la banda, sino que somos víctimas de un afiliado que está interesado en conseguir una recompensa de este tipo de ataques. Y lo que les mencionaba, acabo de hablar específicamente de Black Cat. Y Black Cat ya evolucionó a ya no solamente una doble extorsión, donde les explicaba, la primera extorsión era el tener acceso, o sea, el bloquear los accesos a nuestra información, encriptarlos y pedirnos un rescate por tener esa clave para poder desencriptar esos archivos. La segunda extorsión es, ok, ya no solo es el hecho de que te doy el acceso a desencriptar los archivos, sino que yo tengo tu información y la voy a hacer pública si no me pagas. Y entonces, si la organización no cumple con ese pago, entonces se van a un proceso de triple extorsión, donde como ellos ya conocieron mi organización, ya conocieron mi infraestructura, ya conocieron cómo funciono, pues entonces empiezan a hacer ataques y a todos mis servicios, aplicaciones y servicios expuestos a Internet, etcétera, 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 para no dejarme operar. Entonces, tenemos una triple extorsión, tres tipos de ataques que van evolucionando en una misma tendencia que se llama ransomware. ¿Ya? Algunos casos que les quiero compartir, y estos son, algunos son recientes, otros son un poco más pasados, pero contarles que, por ejemplo, el sistema de salud de España se vio afectado y ellos, más de 38 ciberataques con peligrosidad muy alta en el 2022, inicios del 2022, y esto pues venía incrementando bastante. Y muchos de los entes que algunas bandas de estas bandas cibercriminales desean atacar son instituciones de salud, gobierno, ¿verdad? Porque lógicamente son sistemas críticos y que entonces ponen en peligro la salud de los miembros de estos sistemas de salud y pues es algo que por lo cual alguien pagaría un rescate, ¿no? Y también el sistema de peaje de Puerto Rico se vio afectado a inicios del año pasado, mediados del año pasado, con un ciberataque y muchas de las carreteras funcionan en Puerto Rico con sistemas de peaje y como lo que nosotros conocíamos, ¿verdad? Con el peaje de Palín-Escuintla. Entonces, la mayoría de carreteras así era como se mantenían en este esquema y lógicamente al ser afectado el sistema de peaje, pues estuvo parado todo el tráfico en estos sistemas de peaje del país y los pusieron en jaque por varias horas mientras se logró restablecer todos estos servicios. Y sistema de salud de Irlanda también es otra de los ataques que se dio a conocer mucho. Todos los días están habiendo muchos ataques, pero digamos, estos de los sistemas de salud son varios de los que afectan bastante porque, como les comento, pues la información de un sistema de salud es complejo, ¿verdad? O sea, imagínense la persona que necesita algún tipo de receta o algún tipo de autorización en un sistema para que le den un medicamento crítico o que necesita tener un tratamiento de urgencia y no tener acceso a esta información, pues lógicamente puede poner en riesgo la salud de las personas y por lógica pues pone en jaque a los entes de salud y viéndolos a obligar a tener que pagar por un rescate como estos. Y el más conocido, ¿verdad? Lo que sucedió con Conti en Costa Rica y Perú, que como sabemos, pues Costa Rica se vio afecto en dos instituciones, la institución de Hacienda de Costa Rica y la Caja del Seguro Social de Costa Rica, que se vieron afectadas por ataques de ransomware. Y acá vemos una alerta del CECIR de Chile, donde les está indicando a todas las instituciones de Estado de Chile estar alertas por los ataques que han habido en Perú y Costa Rica de las últimas semanas. Entonces, acá vemos también cómo Costa Rica declaró un estado de emergencia a raíz de este ataque, porque estamos hablando que al tener bloqueados los sistemas de Hacienda
y estuvieron varios de los servicios, entre esos las aduanas, bloqueadas, y entonces todo lo que era comercio entrante y saliente no se podía llevar con toda la facilidad del caso, y eso pues ponía en una situación compleja al país en tal, ¿verdad? El caso de la Caja de Seguro Social de Costa Rica, que fue atacada por otra organización que se llama Hype, y que eso, pues, desencadenó un proceso también donde, no podían proveer medicinas, no podían, dar, o disponer, ¿verdad?, de recursos que pudieran permitir a los afiliados de la Caja del Seguro Social, pues, tener acceso a sus servicios de salud. Entendiendo un poco ya qué es un ransomware y contándoles un poco cuáles son esos casos, pues ahora quiero que entendamos cuál es el proceso de infección. Para esto traigo inicialmente un video, el cual está en inglés, pero viene subtitulado. Pero después del video, yo voy a hacer algunas pues, intervenciones de acuerdo al video para poderles explicar en una gráfica cómo es que se va un proceso de infección. Así que espero que se escuche y- y les pido su atención. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords? It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't. Are you on your way to the office? Something's going on with our file servers. Karen in HR, our benefits dashboard seems really slow. We're getting calls from users on it. Can you call and get this? Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main. It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Just pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know Just that they'll... pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicard is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million closed customers. lower today, led by Qualicard, which was down 14% on news that the recent data breach may be far worse than the company Its stock originally fell acknowledged. to a new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files.
I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. Getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Quiero rescatar algunas cosas del video para ir analizando. No sé si se dieron cuenta que inicialmente ella empezó a hacer una búsqueda de sus posibles clientes, vio en redes sociales, hizo todo lo que nosotros llamamos un proceso de ingeniería social, ¿verdad? Para entender a los clientes, entender cuál era el posible target, ver quién podía ser la persona a quien podía atacar. Y vio entre todo ese proceso de ingeniería social al líder de una organización, al director de una organización, tomó los datos de este director de la organización y luego empezó a ponerse en contacto con la organización para poder recibir de ellos un correo electrónico y tener información para poder, información como la firma electrónica, cuál era el dominio y este tipo de datos para poder entonces ella crear un correo falso tomando como base el correo, el dominio original, ¿verdad? Entonces le cambió una I por una L, algo muy sencillo, creó ese dominio, creó un correo falso, haciéndose pasar por este director de la organización y empieza a enviar correos electrónicos a los mismos miembros de la organización, ¿verdad? Entonces, hablemos de un director de una empresa que empieza a enviar correos electrónicos a todo su personal, indicando ciertas acciones. Acá lo que estamos viendo es justo este primer proceso del ataque. Es un ataque donde se envía ese correo malicioso después de haber hecho ese proceso de ingeniería social y empieza a hacer ese correo malicioso que llamamos phishing, ¿verdad? Phishing es un correo engañoso que nos está poniendo en una situación complicada en poder reconocer si es un correo real o no. Luego de que empieza ese correo malicioso, alguien dentro de la organización, pero lógicamente le tuvo que dar clic, tuvo que abrir el correo, tuvo que darle clic al archivo que venía adjunto, el cual ella, tal cual lo decía, ella lo descargó de otra plataforma. Entonces ahí es donde vemos que empieza el proceso de ransomware as a service. Alguien más hizo todo el código de ese archivo malicioso y ella simplemente lo descarga y lo pone como un archivo adjunto a ese correo que está enviando a esta organización. Entonces, no es la banda cibercriminal la que está haciendo el ataque, sino que es uno de los afiliados, ella vendría siendo uno de los afiliados de esta banda que está realizando este ataque a esta organización. Acá lo que vemos es que entonces, solo quería habilitar mi puntero, no me deja. Pero lo que le estamos viendo es que alguien recibe ese correo y le da clic y compromete al equipo de la organización, a la computadora, a la laptop, a la tablet, ¿verdad? La compromete y descargando ese archivo y ese archivo empieza a ejecutar un código malicioso dentro de nuestros equipos. En este momento, cuando el usuario recibe este correo malicioso, es uno de los mejores momentos para prevenir el ataque. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar, ya sea bajo herramientas o bajo un proceso humano, ¿verdad? Para poder reconocer cuál es un correo verdadero y cuál es un correo falso. Luego de esto, empieza un ciclo dentro de nuestra organización donde este archivo se desencripta y empieza a funcionar como un virus que empieza a propagarse y se empieza a ejecutar dentro de nuestras computadoras y lo que hace es que empieza a hacer escaneos a otros equipos, es decir, empieza a ver dentro de nuestra red que otros equipos se encuentran de nuestra red a los cuales se pudiera el virus mover. Y al mismo tiempo empieza a hacer conexiones hacia un servidor de los atacantes, un servidor de mando y control, le vamos a llamar, a través de una red oscura, que es lo que les estaba diciendo, que son las famosas redes oscuras, y donde
empieza a través de una red oscura a hacer conexiones a ese servidor de mando y control, donde empieza a enviar información de nuestra organización y empieza a recibir instrucciones de los ciberatacantes para poder seguir propagándose por la organización. A este proceso de propagarse dentro de la organización, de moverse de una computadora a otra, de llegar a servidores, de moverse a equipos de red, etcétera, etcétera, lo vamos a llamar movimientos laterales. Entonces, empieza a moverse el virus dentro de la organización, en ese momento es un virus, y empieza a moverse ese virus dentro de la organización y para irse propagando en todas las computadoras. Y entonces va comprometiendo otra computadora, esta computadora ejecuta el virus, esta computadora se conecta al servidor de mando de control, luego se mueve a otra computadora, se desempaqueta el virus, esta computadora se compromete, se ejecuta y así sucesivamente durante muchos y muchos y muchos y muchos días e incluso meses. Esto es lo que les mencionaba, que este tipo de procesos puede llegar a ser hasta de 200 días que una organización no se dé cuenta que esto está sucediendo. Cuando están haciendo estas conexiones hacia afuera de la organización y se están haciendo estos movimientos laterales, este es el mejor momento de detectar este ataque. Entonces tenemos que tener dentro de nuestra organización capacidades de detección, herramientas como lo son los antivirus, los EDRs, los Endpoint Detection Response, o soluciones en nuestros dispositivos que nos permitan detectar este tipo de procesos maliciosos. ¿Cuáles procesos? Las conexiones maliciosas, la parte de desempaquetación de un archivo malicioso y la parte de movimientos laterales. Esto es lo que tiene que estar visualizando este tipo de componente. Ya en el momento que se empieza a sacar la información de la organización, a esto le vamos a llamar exfiltración. Entonces, donde todos los archivos están saliendo de la organización hacia estos servidores de mando y control. Esto es lo que les llamo como el ransomware 2.0, que es donde ya ellos se están preparando para la segunda fase del ataque o la segunda extorsión, ¿verdad? Donde ellos van a pedir ese segundo rescate. Que si se dan cuenta, cuando la organización en el video les dice, y no importa, paga el rescate y no importa cuánta gente tengas que poner, pero levanta los servicios. Todo parecía estar bien, pagaron el rescate, recibieron las credenciales, desencriptaron la computadora y pudieron seguir operando. Pero minutos después empieza, mira, y esto solamente era una pantalla. Ellos tienen toda nuestra información, ellos quieren compartir nuestra información, ellos van a revelar toda nuestra información. Entonces, este es el tipo de ataque de exfiltración. Y ya, cuando ellos ven que ya tienen, cuando ellos, me refiero a los cibercriminales, ven que ya tienen toda la mayoría de la organización, o si no es que el 100% de la organización cubierta de este proceso de compromiso, desencriptación, conexión, movimiento lateral, compromiso y así, entonces empiezan a encriptar los dispositivos. Cuando los dispositivos se empiezan a encriptar, este ya es el momento más tarde y el peor momento real para detectar un tipo de ataque, porque este ataque ya se materializó. O sea, ya ellos ya tienen la información, ellos ya están dentro de mi red, ellos ya pudieron encriptar todos mis archivos y entonces lo que viene es simplemente exigir el rescate y ahí sí que, pues pedir, ¿verdad? Que no hayan llegado a encriptar los backups, si es que se tienen backups, y no hayan llegado a conocer mi infraestructura alterna, si es que tenemos una infraestructura alterna para operar. O sea, y aquí esto ya pues es un ataque declarado y ya existe un compromiso real de la organización. Entonces, entendiendo esta anatomía del ataque, tenemos que entender que un ransomware, que es un flujo, realmente es un ataque especializado que lleva varias fases que van desde el phishing, que van desde el malware que se ejecuta en mi computadora, que hace movimientos de mando y control, que hace movimientos laterales, que saca la información de mi organización, que encripta mi computadora. Si se dan cuenta, son varios procesos que lleva un ataque de ransomware. Y entonces este es un ataque avanzado a plataformas críticas que requieren más de los controles tradicionales, es decir, simplemente un antivirus, simplemente un firewall, ¿verdad? Sino que necesitamos más soluciones que nos permitan detectar y responder a este tipo de ataques. Y eso lo vamos a lograr teniendo nosotros entonces un enfoque donde queramos garantizar
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de mi organización con un enfoque de desarrollar capacidades. ¿Cuáles de capacidades? Las que nos dice el marco de referencia de NIST, que es el Instituto Nacional de Tecnologías de los Estados Unidos, donde nos dice que la ciberseguridad debe tener capacidades para identificar, proteger, detectar, responder y recuperar ante cualquier tipo de situación maliciosa que esté en mi organización. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde empezamos, verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y les dejo aquí estas 4 preguntas medio claves, que es si ustedes en sus organizaciones tienen identificados los procesos críticos que dependen de la tecnología. Ese es uno de los puntos más importantes porque tenemos que pensar en procesos críticos para poder ir a proteger esos procesos críticos y entender que sin esos procesos ustedes ya no podrían operar. Luego, si se cuentan con procesos definidos e innegociables para la protección de los sistemas y los recursos críticos de la institución. Hoy por hoy que ustedes están en un proceso de transformación digital, que están migrando y digitalizando todos los servicios, ¿y cuáles son esos procesos o esas capas que ustedes están poniendo para proteger esos entornos y esas plataformas? ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tienen ustedes como institución para recuperarse de un ataque como esto? ¿Están haciendo backups? ¿No están haciendo backups? ¿Estos backups se están probando? ¿Y tienen capacidades con soluciones de identificación de intrusos? ¿Tienen capacidades con detecciones y respuesta? ¿Cómo están ustedes preparados como organización para afrontar un reto como este? Y una parte importante, cuando nosotros nos ha tocado muchas veces llegar a apoyar a algunas organizaciones en estos casos, y uno de los aspectos más importantes es saber a quiénes hay que llamar, o sea, quiénes son esos proveedores claves que tienen que estar ahí en ese cuarto de guerra, digámoslo así, que se va a establecer después de un ataque. Porque si yo no sé quiénes son mis proveedores críticos, no sé cuáles son mis servicios críticos, muy probablemente va a ser difícil saber por dónde empezar y eso se va a convertir en tiempo, en recursos y en todo ese proceso que va a estar caído y que la organización pues va a estar doliéndose de este tipo de procesos. ¿Cuál es nuestra recomendación? Es que, como les digo, esto ya no es un tema solamente de los equipos de tecnología, esto es un tema de la organización y tanto la organización en su visión estratégica y en sus objetivos estratégicos tienen que establecer procesos, tecnologías y personas que les permitan desarrollar capacidades de recuperarse ante una eventualidad como estas. O sea, un ciberataque no es solo un proceso, o sea, no es solo un ataque, sino que lleva varios procesos que es de meses. De hecho, tenemos instituciones a las que nos ha tocado apoyarlas, que los ataques han sido hace 4 o 5 meses y todavía estamos en un proceso de recuperación de sus servicios. Entonces, esto pues representa que tenemos que tener personas, que tenemos que tener tecnologías y que tenemos que tener procesos definidos de cómo llevar adelante este proceso de recuperación y también cómo llevar adelante un proceso para protegernos. O sea, un plan de protección que incluya los procesos críticos de la organización, un plan de protección que incluya las tecnologías críticas de la organización y un plan de protección que incluya las personas claves que vamos a necesitar para un proceso, para atender un tipo de ataque como estos. Entonces, estos son términos muy generales y lo que yo quería compartir con ustedes. Dejo ya un espacio de preguntas y Daniel para que me ayudes ahí. No sé si ya existiera alguna, pero digamos, el mensaje era transmitirles que un ransomware o un ciberataque como estos especializados es que son varios procesos que se ejecutan como una cadena de ataque y que nosotros tenemos que tener las capacidades para poderlos identificar y poder entonces proteger y detectar estos ataques de manera temprana. Adelante, Daniel. Bien, muchas gracias, Carlos. Muy interesante ahí todo lo que nos explicabas. Por el momento no tenemos preguntas en el chat, pero para los que quieran levantar su mano, pueden hacer su pregunta o bien ponerla en el chat. Bien, Salvador Chojolán dice,
tiene levantada su mano. Adelante, puede abrir su micrófono. Adelante, Salvador. Muy buena mañana, les saludo de Gobernación Departamental de Quetzaltenango. Estoy enlazado y me parece interesante la conferencia acerca de cómo evitar esos ataques cibernéticos en cuanto a esto del gobierno electrónico. Mi pregunta en concreto es, ¿CPS Internacional puede brindar asesoría a los departamentos en un momento dado? Gracias. Sí, correcto. Estamos ahí a las órdenes, Salvador. Ahí están nuestros datos de contacto. Nosotros, la verdad que desde hace ya casi más del año, creo yo, venimos colaborando con la GAE en aportar nuestros conocimientos en estas charlas y estamos abiertos a poder pues ser contactados por ustedes para poderles apoyar en estos retos, ¿verdad? Podemos hacer algún tipo de diagnóstico, podemos entender cuáles son esas arquitecturas críticas y esos servicios críticos que tienen y pues poder llevar adelante cualquier tipo de proceso de transformación digital y acompañarlos en ese proceso de adquisición de soluciones y herramientas. Bien, muchas gracias. Alguien más había levantado acá la mano, pero ya la bajaron. Entonces, con confianza ahí, o si son un poco tímidos, pueden poner ahí su pregunta en el chat y nosotros con mucho gusto la podemos leer. Bien, por acá está Sergio Benjamín, adelante. ¿Qué tal? Buen día, gusto saludarlos. Ingeniero García, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué mensaje le podría dar a las altas gerencias o mandos? Ya que tengo entendido que una de las partes para prevenir el ransomware es la parte cultural de concientización, pero muchos ven esto como un gasto y no una inversión. ¿Qué es lo que usted les diría con base a su expertise en el área de seguridad? Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que, y como lo mencionas, una parte crítica es que las organizaciones en general, ¿verdad? Empresa privada, sector público, ven la inversión en tecnología y la inversión en seguridad como un gasto. Y eso sí, realmente, cuando ya hay un ataque y hay que invertir, porque se tiene que invertir para recuperar la operación, y es donde se evalúa, ¿verdad? Decir, ok, mejor ese gasto, entre comillas, que hubiera hecho y era la doc para poderme proteger y no tener que estar invirtiendo ahorita de emergencia para poderme recuperar. Entonces, uno de los mensajes más importantes es, primero, que entendamos que el cibercrimen es algo que realmente existe y que ya está llegando a las organizaciones de todo nivel. El segundo punto es que tenemos que entender que esto ya no solamente es de un equipo de tecnología, del departamento de TI, o sea, esto es algo de negocio, porque al final, si nosotros como instituciones gubernamentales estamos transformando nuestros servicios, eso quiere decir que nosotros como servidores estamos poniendo a disposición de los ciudadanos estos servicios y en ese contexto pues entonces es parte de la continuidad de nuestro negocio el poder tener disponibilidad de estos servicios y garantizar estos servicios. Y tercero, es que la concientización, que como lo vimos es un factor importante porque las personas tenemos que entender, todos dentro de la organización tenemos que entender que podemos ser víctimas a través de un ransomware, a través de un ataque de correo malicioso, malintencionado, y podemos caer y podemos ser ese punto de entrada para que un evento como esto se pueda llegar a materializar dentro de mi organización. Entonces, yo también tengo que reconocer mi rol como miembro de la organización en ser una persona diligente y proactiva y garantizar y proteger la seguridad de la información dentro de mi institución, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero, y también a los organizadores por generar estos espacios para que nos pueda compartir parte de su experiencia. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias ahí, Benjamín, por la participación. También un poquito esto, como decía Benjamín, sobre la concientización. Y mencionabas ahí si estamos
como haciendo ese proceso de digitalización en las instituciones. Hay formas de poderlo hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan de gobierno digital en donde están como las bases o todos los procesos que deberían de llevar las instituciones para poder hacer un gobierno electrónico dentro de su institución. Y me refiero a esto porque lleva todo esto que se mencionó, no solo es ciberseguridad, también va la concientización, que es la educación digital, va la parte de infraestructura, va la parte de presupuesto. Todo esto hay que presupuestarlo. Nosotros decíamos, miren, hagamos unas reuniones y invitemos a los de financiero, a los que hacen el presupuesto y todo. Decían, pero es que no muy entienden de informática y todo. Es por eso que ellos logren entender la necesidad que se tiene. Y nosotros decíamos, o acá se hablaba que si esto lo llegan a entender, ellos se lo plantean en un proyecto o ellos lo ponen ya, digamos, en uno de los proyectos. Esto se le pone dinero, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya se tiene que ejecutar. Ya se le asigna un presupuesto y pues ya asignado el presupuesto se debe ejecutar, ¿verdad? Entonces es una de las estrategias que en algún momento se pensaba en la forma de cómo poder echar a andar el gobierno electrónico dentro de cada institución. Entonces, muy importante lo que decía Benjamín, la sensibilización y todo esto, porque a veces acusamos al último eslabón, ¿verdad? Que es es el más débil, ¿verdad? Que es el usuario, el que está con la computadora, el que abre el correo, el que le da clic al link, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer una parte atrás, y la inversión que decía Benjamín, lo podríamos ver como un seguro que se le paga a un carro, ¿verdad? Pues uno no está pensando en el que yo tengo un seguro y voy a ir a chocar, ¿verdad? No, pero si sucede, pues me va a salir mucho más barato pagar el deducible que pagar todo el daño, ¿verdad? O todo el choque. Entonces, Hay pues, una estadística, Daniel, fíjate que hay una estadística justo sobre eso, que lo vamos a hacer en quetzales, ¿verdad? Digamos, un quetzal invertido en, en ciberseguridad y nos representa un ahorro de 100 quetzales invertidos en recuperación, ¿verdad? O sea, entonces, realmente sí se debe de llegar a esa concientización. Como lo menciono, esto ya no solo es de TI, ¿verdad? Se deben de crear equipos multidisciplinarios y donde se tienen que ver, como lo mencionabas, presupuesto, temas de capacitación al personal y temas de servicios y temas de respaldos, ¿verdad? Y de continuidad de negocio. O sea, son varios temas y varias áreas que tienen que interactuar para poder estar preparadas y afrontar cualquier tipo de eventualidad. O sea, el ejemplo de Costa Rica es el más latente. Los invito a investigar un poco más sobre eso. Hay bastante documentación. De hecho, hay hasta tesis ahora sobre ese incidente, donde podemos ver que Costa Rica se tardó 6 meses, casi 7 meses en recuperar sus operaciones del ataque que recibió en Instituto de Hacienda, ¿verdad? Y estás hablando que, o sea, pensemos un ataque a una institución como la SAT, ¿verdad? Que lo que representaría para el país y a través de tener bloqueados sus servicios en aduanas, tener bloqueados sus servicios de impuestos, cuánto se ha pagado de impuestos, cuánto se tiene que pagar, y eso automáticamente pararía todo el Estado, porque como sabemos, pues parte de los ingresos que se reciben vienen desde ahí, ¿verdad? Entonces, sin esos ingresos, toda la operatividad del Estado estaría varada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y eso, pues, lógicamente es poniendo un ejemplo crítico, como decir la SAT, pero, o sea, cada institución tiene procesos críticos que pueden llegar a afectar y pueden llegar a poner en jaque, ¿verdad?, la continuidad de su operación. Y al final de cuentas, y eso somos servidores públicos. Entonces, como servidores públicos, nuestros servicios deben de estar habilitados, pues si no 24/7, pero por lo menos sí 8/5, ¿verdad? Entonces, sí deberíamos de tener esa disponibilidad
de tener nuestros servicios arriba y no digamos nuestros servicios internos, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de cara a los usuarios, pero también nuestros propios servicios, ¿verdad? Cómo poder consultar algún tipo de medicamento en un centro de salud o en un sistema, o sea, o a generar recetas o este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, se vuelve bien complejo y es un tema de analizar y que tiene que venir desde las direcciones, desde las gerencias, e incluso desde los viceministerios, pues, o sea, tiene que ser algo bien integral y porque sí es un riesgo latente y que lo estamos viendo en varios países que está sucediendo y que nosotros, pues, en la gráfica que les ponía sobre las políticas públicas, pues vamos todavía en un proceso bastante lento. No es algo solo de Guatemala, o sea, es algo que está pasando, pero ya algunos países están abordando esto de la ciberseguridad y el cibercrimen como un reto institucional y un reto de gobierno y pues ahí tenemos que ir nosotros en ese proceso también, ¿verdad? Sí, claro, muchas gracias, Carlos. Ahí como comentabas también, yo me recuerdo de un caso, eso fue hace un par de años, en el 2021. Es una empresa, creo que era la empresa más grande para empacar carne de res o exportar carne de res, algo así, JBS, creo que. Ellos, fue bien sonado porque el ataque de ellos logró cerrar las instalaciones más de 24 horas. Al final, ellos decidieron pagar un rescate como de 11 millones de dólares para proteger la información de sus clientes. Por ahí me quedé yo, al rato me enteré que los volvieron a atacar. Entonces, o sea, les pedían otra vez pagar una gran cantidad, ¿verdad? Entonces, esto, o sea, si seguían así, fijo que iban a quebrar, ¿verdad? Entonces, es bien, la verdad es que sí, o sea, esto puede llegar a muy grande. Por acá tenemos también una pregunta en el chat, dice José David Chávez, dice, recomendaciones concretas a nivel colectivo e individual para protegerse o aprender a protegerse. Gracias y excelente tema, muy buena presentación. Gracias. A nivel colectivo, a ver, es que ahí ya son temas que y ahí la GAE tiene que tomar algunas direcciones, pero digamos, sí sería interesante el plantear algún tema de comités de crisis, ¿verdad? Dentro de las organizaciones, el poder que haya intercambio interinstitucional de tipos de amenazas o ataques que están recibiendo. O sea, la mayoría tenemos equipos, por lo menos perimetrales, ¿verdad? El famoso firewall perimetral y poder tener algún tipo de información que pudiéramos estarnos compartiendo de IPs públicas o IPs de donde estamos recibiendo algún tipo de ataques a nuestras aplicaciones, ¿verdad? Web Application Firewalls. Entonces, sí debería existir algún tipo de intercambio de información, porque eso quiera que no les ayuda a todas las organizaciones a poderse preparar y prevenir. Lo ideal sería que nosotros contáramos con un CECIR nacional, ¿verdad? Que eso sería el plan, pero sabemos que nuestra política de ciberseguridad todavía es algo que va en proceso, ¿verdad? Entonces, debemos de ir empujando esas iniciativas que nos permitan a tener organizaciones o instituciones específicas para contener este tipo y monitorear este tipo de ataques. Eso, digamos, a nivel institucional. A nivel individual, sí, cada organización puede tomar, pues ahí sí que cartas en el asunto, desarrollar un plan de continuidad, evaluar cómo estoy en mis niveles de seguridad, hacer inversiones, ¿verdad? Tanto a mi infraestructura de interna como a mi infraestructura de servicios, ¿verdad? O sea, esa plataforma que estamos desarrollando de gobierno abierto y electrónico, pero también a mi infraestructura interna, ¿verdad? Y cómo estoy protegiendo y capacitando a mi personal dentro de cada una de las instituciones en este tipo de temas. Si estamos llevando no campañas de ciberseguridad, estamos entrenándolos, ¿verdad? Que es un correo malicioso, que no es un correo malicioso. Y pues ahí sí que todo lo que llevaría un plan de ciberseguridad. Nosotros ahí a las órdenes, ¿verdad? Para las instituciones que deseen y que les podamos acompañar o asesorar en este proceso. Y pues nos ponemos a disposición como SPC y poderles ayudar a estructurar ese plan que pueda servirles para llevar adelante estos retos. Sí, muy bien, muchas gracias. No,
Pues la GAE no es como tal, digamos, que pueda formar alguna mesa, digamos, como decir, para ciberseguridad y esto. Sin embargo, sí sé que existe, que es el CONCIBER, en donde ellos pues se reúnen y hay una mesa ahí en donde hablan ahí cuestiones sobre la ciberseguridad y entiendo que ellos son los que están proponiendo o apoyando ahí para la política esta de ciberseguridad. Entonces, si bien no hay como tal una institución dedicada a la ciberseguridad, sí hay alguna mesa que pues toca estos temas y ve alguna forma de poder em, eh, batallar, me imagino pues, o sea, de alguna forma. También sé que en el TEC hay algo que se encarga también de ciberseguridad. La verdad es que no tengo bien el dato exacto, solo sé que sí hay alguna como base en el TEC que se encarga de monitorear ciertas cosas en el Internet y todo a nivel nacional, ¿verdad? Esto, pues imagino que por parte de Sí, esta es una, Ministerio de la Defensa, ¿verdad? no, esta es una institución privada también Ok. que lleva adelante este tipo de soluciones. Pero digamos a nivel, y regresando, pues nuestra disponibilidad para poderles apoyar y a las organizaciones en lo individual y poder y, irles ayudando a construir un proceso de madurez y un plan de madurez, ¿verdad? Sobre temas de ciberseguridad, entender dónde están ahorita y hacia dónde deberían de ir haciendo sus inversiones. Pero como lo mencionaba Daniel, o sea, aquí es también de incluir a ese equipo tanto financiero como técnico, ¿verdad? Y como directivo para entender cuáles son los riesgos por los cuales tenemos que hacer ciertas inversiones, ¿verdad? Sí, y por acá nos pregunta Joel Osvaldo Rodríguez, dice, buen día, ¿cuál sería la infraestructura recomendada de hardware y software para protección en un data center y así reducir el riesgo de un ciberataque? Y ahí te pediría que si gustas y nos pongamos en contacto, porque esto va a depender de la institución, va a depender de la organización, va a depender de cuál es ese reto. O sea, lo importante es entender qué es lo que tienes. O sea, hay varios, dependiendo cómo está estructurado tu data center, y, y poderte decir, mira, tienes que pensar en un sitio alterno, tienes que pensar en segmentar tus redes, tienen que pensar en crear una DMZ y tienes que tener un firewall de perímetro, tienes que tener un firewall de aplicaciones, o sea, va a depender mucho de la institución y los retos de la institución y no es un tema a la medida, sino que es un tema, perdón, mejor dicho, no es un tema estándar, sino que es un tema a la medida. Entonces, cada institución tiene que tener su propio diseño enfrentando sus propios retos de negocio. ¿Entiendes? Sí, excelente. Cabal, eso iba a decir que no todos vamos a mantenerla o tener la misma infraestructura y no utilizar lo mismo para protegernos, ¿verdad? Eh, pero ya no tenemos acá más preguntas en el chat. La verdad es que agradecemos ahí mucho la participación y los conocimientos de Carlos. Fue muy interesante ver, yo la verdad es que pensaba también que era un solo hacker o era solo un equipo de delincuentes ahí, pero es una red, ¿verdad? Y cada quien ahí sí que trabaja por lo que le interesa, ¿verdad? Mira, yo te doy un software y usarlo y vas a tener acceso para ver, pero yo con ese acceso voy a obtener también más acceso y así es como se van a ir. Es como un caballito de Troya, ¿verdad? Entra Es uno correcto. y salen todos, ¿verdad? Interesante. Muchas gracias ahí nuevamente. Gracias a todos también por la participación. Le recordamos que esta sesión pues va a quedar grabada y la subimos en nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a ver o que puedan ahí retomar algunas ideas principales que nos dio Carlos. Y como siempre los esperamos en el siguiente miércoles de webinar, siempre con temas ahí pues de interés, ¿verdad? Siempre lo de la digitalización y ahora pues muy importante lo de la ciberseguridad. Agradecemos mucho la participación de Carlos, siempre nos han apoyado ahí y pues estamos ahí comunicándonos. Carlos, creo que diste tus datos, ¿verdad? Por si quieren comunicarse contigo. Sí. Ya los... Pum. Ahorita los comparto nuevamente para que, déjame ver.
Listo. Sí. Ahí están nuestros datos de Excelente. contacto, nuestra página web, nuestros teléfonos para que nos puedan contactar y estamos allí a las órdenes. Y muchísimas gracias, Daniel, como siempre, por el espacio y por permitirnos compartir este conocimiento con ustedes. Ok, muchas gracias. Ahí estamos a la orden. Y les deseamos ahí un feliz día. Esperamos verlos el próximo miércoles. Muchas gracias por participar. Que tengan un buen día. Perfecto. Nos vemos.